billahi alladhi la ilaha illahu haula albanat la takhruj min yadina illa ba'da ma taraktum ikhwanana fi sijnikum. Él es Abu Bakr Shekau, el líder del grupo fundamentalista musulmán conocido como Boko Haram, que el pasado 14 de abril secuestró a 276 niñas y adolescentes en Nigeria y que ha provocado el repudio mundial, expresado mediante redes sociales, activistas y personalidades de la política y la farándula, que reclaman la liberación de las menores a través del hashtag Bring Back Our Girls, que quiere decir traigan de regreso a nuestras niñas. Nigeria es el país más poblado del continente africano, con cerca de 170 millones de habitantes, es decir, más de 10 veces la población del Ecuador. Aproximadamente la mitad del país sigue la religión musulmana, mientras que la mitad sur es predominantemente cristiana. Este grupo terrorista actúa en buena parte del nororiente del país, así como en los vecinos Camerún y Níger. Y por más de una década ha causado más de 10.000 muertes en su lucha por crear un estado enteramente musulmán en esta región de Nigeria. El término Boko Haram, que literalmente significa la educación occidental es pecado, es en realidad como se le conoce a este grupo, ya que sus acciones violentas se centran en evitar cualquier tipo de actividad relacionada con Occidente. Esto puede ser votar en elecciones, usar camisas o pantalones, o recibir una educación no religiosa. Son tan radicales que incluso atacan a otros musulmanes que no están de acuerdo con su forma extremista de interpretar el Islam. Por más de una década han desatado el terror en Nigeria, pero poca atención ha recibido esta realidad por parte de la prensa internacional, así como por los gobiernos occidentales. Sin embargo, el masivo secuestro de niñas ha tocado una fibra que ha sido difícil de ignorar. Poco se sabe del paradero de las menores. Este video distribuido por Boko Haram muestra a algunas de ellas. Sin embargo, se cree que otras ya han sido vendidas, en algunos casos como esposas a soldados de Boko Haram, hasta por $12 cada una. Naciones Unidas ha impuesto sanciones al denominado grupo terrorista. Los gobiernos de Camerún, Níger y Nigeria le han declarado oficialmente la guerra, y Estados Unidos ha enviado un contingente de 200 especialistas para apoyar a las tropas nigerianas. Pero, ¿cómo es que un grupo tan salvaje ha sido capaz de prosperar y mantenerse vigente por tantos años? Muchos analistas creen que Boko Haram mantiene estrechos lazos con la organización Al-Qaeda, de la cual recibiría armas y entrenamiento. Sin embargo, este conflicto no es nuevo en Nigeria, y como tantos otros en el África, tiene mucho que ver con la presencia de las potencias imperiales europeas. La parte norte de Nigeria y sus vecinos fue conocida como el Califato de Sokoto, hasta que en 1903 las fuerzas británicas tomaron control de la zona. Nigeria logró su independencia de la corona británica apenas en 1960, y desde la llegada europea ha existido una fuerte resistencia islámica a todo lo relacionado con la cultura occidental en esta región. Así nació Boko Haram, del rechazo a lo que muchos musulmanes califican como la perversión y el pecado que propaga Occidente. Se hizo fuerte en poblaciones sumamente pobres e históricamente abandonadas por su gobierno, que de cierta manera apoyan y se unen a grupos como Boko Haram, tanto por miedo como por necesidad, en una de las zonas más pobres de Nigeria. Un país que, a pesar de contar con las mayores reservas petroleras del continente, tiene una inmensa población que sobrevive con apenas $2 al día o menos. La televisión visitó Nigeria en 1993, y esto es algo de lo que encontramos. Llegamos a Lagos, la capital de Nigeria, una moderna metrópoli de edificios y congestionadas autopistas, poblada por 10 millones de personas. Nigeria, con un área 4 veces mayor a la del Ecuador, es uno de los países más ricos, pero también más pobres del continente africano, pues con más de 100 millones de habitantes, el ingreso difícilmente puede distribuirse equitativamente. Nigeria tiene un gobierno central,
pero localmente quienes ejercen el poder real son los reyes de las diversas tribus. Las mujeres formaban un grupo aparte que participaba bailando ante el Akran. En esta cultura los hombres son quienes tienen importancia. Las mujeres existen para servirlos. Incluso entre los hijos del rey solo se cuentan a los hombres. Luego de besar los pies del Akran, las viejas y las jóvenes le dedicaron un baile especial. Entre ellas había una, la más pequeña, que mostraba sus destrezas recién aprendidas de las más experimentadas. Tanta era su gracia que fue invitada a bailar ante el rey. En los siglos XVII y XVIII, con el desarrollo de las plantaciones de azúcar, algodón y actividades mineras en América, se necesitaban millones de esclavos para trabajar. En 1880 zarpó del África el último barco con esclavos. Los europeos ya no querían unos cuantos esclavos, sino que decidieron en ese mismo año, en Berlín, repartirse el continente como un pastel. Los africanos les serían más útiles en la propia África, y la relación de fuerzas cambió dramáticamente. Nos hablaron de una época de barbarie, de las cadenas que usaban los esclavistas para inmovilizar a los cautivos, de cómo les amordazaban con el metal para así impedirles comunicarse entre ellos, y de cómo les amarraban los tobillos para mantenerles quietos. Algunas piezas eran clavadas en sus pies. Y mientras caminábamos rodeados de un ejército de niños y adolescentes, nos preguntamos qué futuro espera a los millones de nuevos africanos en un continente cada día más pobre y con mayores problemas. La pobreza es la característica de la vida de estos nigerianos. La aridez de la tierra, en donde apenas cultivan yuca, la escasez de fuentes de trabajo, la lejanía de los centros urbanos, hacen que en estas pequeñas aldeas la vida transcurra careciendo de los servicios más elementales. Pocas cosas parecen haber cambiado, especialmente en la zona rural del país. Y tristemente, la esclavitud, esta vez entre nigerianos, sigue siendo una vergonzosa realidad. Hoy, la mayor cantidad de la riqueza sale del país o se concentra en la capital Abuya o en Lagos, la ciudad principal. La remota región nororiental, donde opera Boko Haram, sigue abandonada por el Estado. Y muchos consideran que será difícil vencer a los radicales mientras exista tal nivel de pobreza y desigualdad, ya que muchos, al verse privados de la más mínima posibilidad de salir adelante, encuentran en este tipo de grupos violentos una alternativa a la pobreza. El mismo día del masivo secuestro, 70 personas murieron en la ciudad de Abuya, en un devastador atentado en una estación de bus. La violencia está lejos de terminar en Nigeria. Y así las 276 niñas sean encontradas y rescatadas, tal parece que el país más populoso del continente negro seguirá siendo azotado por la intolerancia, la guerra y el horror. Un país que ha sido históricamente saqueado por sus recursos naturales, gran parte de su población esclavizada y vendida como mercancía, su territorio dividido artificialmente por imperios y destruido por intestinas guerras religiosas, exacerbadas por la miseria, el hambre, pero sobre todo por la desigualdad. Un mal que aqueja no solo a Nigeria, sino al mundo entero, y que es capaz de convertirse, junto con el cambio climático, en el principal generador de conflictos y muerte en esta era de la humanidad.